Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Los saluda su amigo Manuel Ruiz de su canal Sonora Sur Agricultura y en esta ocasión les traigo un tema por demás interesante, señores. Hacer llover. ¿Cuándo íbamos a pensar que el ser humano tiene la capacidad de hacer llover, de hacer que caiga el agua que muchas veces necesitamos? Ahorita, como ustedes han visto, en Sonora estamos padeciendo una sequía muy fuerte todavía no se ha solucionado. Como hemos platicado, en otras partes de México ha estado lloviendo, pero aquí no. Entonces me han tocado en mis videos comentarios que dicen las personas, bueno, y la inducción de lluvia, en lo que estaba haciendo el gobierno, que no ha funcionado o no lo están haciendo. Creo que sí se está haciendo este año. Los años pasados se trató de hacer y pues se me hizo interesante que viéramos en qué consiste esto de la inducción de lluvia. ¿Realmente funciona? Y si realmente somos capaces de mejorar en ciertas regiones áridas como lo es el noroeste de México, mejorar las lluvias, mejorar las aportaciones tanto para la ganadería como para mejorar el almacenamiento de nuestras presas, si realmente será posible. Y les quería mostrar cómo es que funciona esto. Así que quédense porque este video va a estar muy interesante. Y recuerden, suscríbanse al canal, señoras y señores. Más del 95% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Así que por favor denle like, compartan y suscríbanse porque es muy importante para que sigamos trayéndole esta información. Pero, ¿qué es esto de la inducción de lluvia? ¿Realmente somos capaces como seres humanos de modificar el clima? Pues déjenme decirle que esto no es nuevo, esto viene desde 1945. Científicos estadounidenses se dieron cuenta mediante pruebas de laboratorio que en condiciones de humedad, aplicando ciertos materiales como yoduro de plata, hielo seco o sales, podía llevarse a cabo una reacción eléctrica donde las cargas se iban a juntar y poco a poco las gotas de lluvia, que eran demasiado livianas, se iban a juntar una con otra, hasta que tuvieran la suficiente densidad o el suficiente peso, pues para caer en forma de lluvia mediante la misma gravedad, ¿no? Entonces, esto se empezó a implementar en vastas regiones donde la sequía siempre ha afectado, ¿no? El gobierno de Sonora se dio cuenta, como podemos ver aquí en las imágenes, se dio cuenta pues que la sequía no iba a parar, ¿no? Aquí en Sonora, y hace algunos 4 o 5 años empezaron a implementar esta inducción de lluvia. ¿Cómo se hace esto? Como lo vemos en las imágenes, aquí mediante aviones van liberando el yoduro de plata, que es lo que más se usa en la actualidad, lo van liberando en las zonas de tormenta o en las épocas de tormenta donde hay probabilidad de lluvia. Esto con la intención de aumentar más la probabilidad de lluvia y que haya más precipitaciones, que haya más lluvia, ¿no? Como lo vemos ahí, miren, se van uniendo las moléculas, se van haciendo más pesadas. Esto funciona para lluvia y para nieve también. En zonas de Estados Unidos, tengo entendido que en Texas, en las zonas, pues ya ve que ahí también hay zonas muy áridas, se utiliza mucho desde hace muchos años, ¿no? ¿Para qué? Para causar que caigan más lluvias sobre las mismas siembras o sobre las mismas áreas donde se almacena en las presas, ¿no? Con esto se busca, uno, mitigar el tema de la sequía en la cuestión ganadera. ¿Para qué? Para que se restablezcan pastizales, las zonas serranas donde se alimenta el ganado, se vean beneficiadas con esto. Además, pues pues en el ramo agrícola aquí en la región, que solo es siembra a base de presas, se busca que los escurrimientos, que los ríos, que los arroyos, pues lleven más agua. ¿Por qué? Porque pues ha llovido más y podamos lograr almacenamientos más importantes. Me acuerdo que en el año 2022, creo que fue, el año, o el 2021, 2022, el año que llovió mucho, el último año que llovió mucho, fue cuando se empezó a implementar este programa, ¿no? Ya se empezó a implementar 20, 25 viajes, autorizó el gobierno del estado con presupuesto del gobierno federal y pues llovió mucho ese año, entonces todo el mundo dijo, no hombre, pues es por los aviones, ella bájenle tantito a los vuelos, nos vamos a ahogarnos. Llovió muchísimo ese año, fue el agosto más llovedor, creo, desde que se tiene registro. 2.100 millones de metros cúbicos cayeron ese año. Entonces todo el mundo pensamos, no hombre, pues qué chulada, ¿no? Este es el caminito. Pero pues realmente fue una época donde el monzón mexicano se estableció aquí, se quedó y todos los días era de llover, 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 llover. No podíamos trabajar las tierras porque estaban llenas de maleza, pero llenas de humedad, no rodaban los discos de la rastra.
como de 2 metros estaban los, los quelites, ¿no? No, no se podía entrar. Cuando andamos rastreando, apenas veías para adelante ese año. Fue mucha la humedad que cayó, inclusive aquí en los valles y en las sierras también. Entonces, pero pues ya los últimos 3 años también se estaba implementando y realmente hemos tenido pues 3 años de sequía. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es mágico. Para que se den las condiciones de que esto funcione, que en realidad se habla que funciona entre un 10 en algunas partes o en la India dicen que hasta tienen resultados de 20-25%, es muy particular de la zona, ¿no? Pero realmente no hay estudios que validen que realmente esto funciona. ¿Qué tiene que haber? Porque les digo, he visto muchos comentarios que dicen, bueno, ¿y el gobierno qué se está haciendo tonto? ¿Que no están aplicando el recurso eso para los vuelos, para aplicar el yoduro de plata, ¿no? En las nubosidades. Esto no necesariamente quiere decir que el gobierno no está haciendo su chamba. Inclusive, en los últimos años que la sequía ha estado peor, se han aumentado la cantidad de vuelos. Pero ¿qué pasa, señores? No crean que nada más con meterle dinero y con meterle estos productos hacia el aire nada más, ya va a empezar a llover. Tienen que haber las condiciones. Por eso se los quería explicar en este video. Si ustedes pueden ver en la imagen, ahí se ve la nubosidad de manera vertical, ¿no? ¿Qué significa? Que son los hongos que vemos muchas veces aquí en Sonora, los atardeceres, ¿no? Que parecen una explosión nuclear. Esos hongos de nubes, esa formación de nubosidad de manera vertical, o sea, que se ven gruesas las nubes, ¿no? Apenas ahí es cuando se realizan los vuelos y ya se empiezan a liberar esos yoduros de plata, esas sales, mediante los aviones, mediante estos, parecen cohetes, ¿no? Que traen los aviones atrás y traen ese químico, lo traen, ¿no? Y lo van esparciendo por las áreas donde están estos hongos de nubosidad, ¿no? Ahí se va esparciendo, entonces, ¿por qué? Porque quiere decir que en esa zona de la atmósfera están las condiciones para que pueda llover. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es que llueva más, que sean más las formaciones de gotas tan pesadas que puedan caer, ¿no? Que puedan caer y que puedan resultar en lo que pues conocemos como lluvia. Si no existen estas condiciones, señores, no va a llover mágicamente. El conocimiento humano pues tiene un límite, ¿no? Y pues la pregunta aquí es, ¿realmente esto funciona? ¿Realmente ha funcionado? Desde mi punto de vista, señores, la decisión está por el de arriba. Dios es el único que nos va a ayudar a superar ciertas etapas. Esto no es nuevo. Hay etapas de sequía a lo largo de la historia del ser humano. Pero son interesantes este tipo de herramientas, ¿no? De conocimiento, de tecnología que está generando el ser humano, pero no es milagroso, pues depende de que haya ciertas condiciones, o sea, no puede hacer que llueva de la nada. Inclusive el gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam lo usó de manera bélica, ¿no? Contra el Vietcong en Vietnam, donde llueve mucho y hay monzones muy fuertes. Entonces se estuvo aplicando por alrededor de 4 o 5 años para que lloviera más y eso afectara las comunicaciones y afectara a las tropas enemigas. Eso es otro tema, un uso bélico, como casi todos los desarrollos científicos, no estamos hablando de finales de los 60, como todos los desarrollos científicos casi siempre vienen del mundo de la guerra, ¿no? Entonces se prohibió que se usara para fines bélicos este tipo de cosas, pero la realidad es que con el estudio que se hizo solo aumentó en un 5% en la región. Es una región donde llueve mucho, solo dicen que llovió un 5% más. No hay datos fidedignos así, ¿no? Certeros de que esto haya sido realmente así, pero pues hay mucha gente que lo defiende, ¿no? Hay mucha gente que dice que sí funciona, pero también mucha desconfianza. Como son químicos al final de cuentas que se están aventando en el ambiente, muchas veces pues la gente tiene miedo de cuáles van a ser las repercusiones en las regiones, porque al final de cuentas este yoduro de plata, este hielo seco, estas sales, pues caen en las regiones donde hay vegetación, donde hay animales o inclusive nosotros los vamos a consumir, perdón. En el caso del yoduro de plata, que es de lo más utilizado, dicen que no hay problema si llega a haber 50 partes por millón de yoduro de plata. Y dicen que con la implementación de este tipo de prácticas de aventar el yoduro de plata
a la atmósfera para que haga que llueva más, dicen que solo se logra una proporción de 0.5 partes por millón. O sea que muy poco según esto, ¿no? Pero quién sabe la afectación a largo plazo, ¿no? Tampoco no hay tantas pruebas. Entonces hay mucho nerviosismo, hay mucho miedo. Pero la verdad, aquí con los pocos viajes, eso es en partes donde esto se hace de manera muy constante y muy fuerte. Aquí estamos hablando de 25 viajes para la región. La verdad, no creo que haya tanto problema, pero pues al final de cuentas no hay la evidencia ni a favor ni en contra unos estudios tan profundos, ¿no? Para saber si no va a haber alguna afectación con el paso de los años. Y como vemos, cada vez es menos lo que está lloviendo. Ya hicimos un análisis en el video pasado, que si no lo han visto, pues vayan a verlo, se lo recomiendo, donde analizamos las cifras históricas desde los años 50 que se tiene registro aquí y que estamos en el periodo desde que se tiene registro más bajo en aportaciones de la historia. Tan es así que en el Valle del Yaqui probablemente no vamos a poder sembrar con agua de presas, perdón. Gracias a Dios, sí ha estado lloviendo en diferentes zonas. No es tanto así como lo marca la imagen. Esta imagen es de mayo. Ahorita sí ha estado lloviendo, pero pues los escurrimientos a las presas no han sido lo suficientes, ¿no? Entonces, les quería plantear cómo más o menos funciona y en qué consiste la inducción de lluvias, ¿no? Mediante estos aviones, con cohetes, inclusive ya con drones se está viendo en algunas regiones, ¿no? Es un tema muy interesante que podamos de alguna manera manipular el clima y se los quería compartir. No olviden suscribirse, señoras y señores, y darle like a los videos. Es muy importante para seguirles trayendo este tipo de contenidos informativos y sobre el tema de la agricultura, que no muchas veces es del dominio público, ¿no? Esperemos que les haya parecido interesante y nos vemos pues en el siguiente episodio.